Hola, hoy quiero compartir una nueva reflexión con ustedes y vamos a estar hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, una de las grandes dudas con las que yo viví mucho tiempo era acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Yo creo que quizás a muchos, y yo creo que a todos nos ha pasado, que nos hemos hecho esa pregunta. Y muchas veces las personas a mi alrededor me decían, pero tranquila, tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que dejar que Dios te hable, tienes que dejar que Dios te guíe. Y era como que yo me preguntaba, ya, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo voy a saber cuál es la voz de Dios? ¿Cómo voy a escuchar a Dios? Y estuve mucho tiempo luchando con eso. Y mucho de eso se debía a que mi mente tenía el pensamiento de que tenía que venir un ángel del cielo a decirme, Pamela, haz esto. Y nunca pasó. O pensaba muchas veces de que quizás mientras estuviera orando iba a escuchar una voz audible que me iba a decir lo que hacer. Sin embargo, pasaron muchos años y esto nunca pasó. Entonces yo estuve todo ese tiempo preguntándome si es que había algo mal conmigo, si es que yo lo estaba haciendo mal, si es que yo no estaba haciendo algo, si es que yo estaba, no sé, mi oído estaba fallando, no sé. Y pasé mucho tiempo preguntándome eso, pero de continuo en mis oraciones le decía a Dios que me ayudara a escuchar su voz, me ayudara a saber cómo escuchar su voz. Entonces, a partir de esto mismo, también sabía de los estudios y de todas las enseñanzas que recibía de la Biblia, de que Dios nos habla a través de su palabra. Y yo constantemente estaba leyendo la palabra, pero muchas veces también me estaba preguntando, ¿y cómo voy a saber cuando Dios me esté hablando a mí? ¿Y cómo voy a saber lo que Dios me está diciendo? Entonces pasaba mucho tiempo cuestionándome todas estas cosas. Sin embargo, no era capaz de escuchar nunca la voz de Dios porque estaba tan sumergida en mis pensamientos de que quería escuchar la voz de Dios que no era capaz de hacerlo. Entonces, una de las cosas que quiero compartirte, y la verdad es que este video me encanta porque es algo que Dios me tuvo que enseñar y que fue mucho tiempo para poder aprenderlo y entenderlo, y creo que te va a servir mucho. Lo primero que tenemos que saber es que Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos está hablando y Él siempre nos habla a través de su palabra. También nos puede hablar de muchas otras formas y la verdad es que podemos ver incluso hasta en su creación cómo Él nos habla de su grandeza y de su poder. Sin embargo, quiero decirte, en primer lugar eso, que Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Y tú puedes preguntarte, ya, pero yo leo la palabra y yo no siento, yo no escucho la voz de Dios. Y para eso te puedo responder algunas cosas que era lo que a mí me pasó mucho tiempo. En primer lugar, es que al igual que lo que decía al principio, yo también pensaba de que mientras leyera la palabra iba a tener que venir una voz audible que me dijera, pon atención aquí, o este versículo es para ti. Pero yo sentía que eso tampoco pasaba. Y muchas veces también nosotros, como decía, estamos tan afanados en nuestros problemas, estamos tan afanados en que tenemos que resolver esto, o estamos pensando, tengo que mandar un recado, o tengo que escribir un correo, o tengo que ir a tal parte, entonces estamos leyendo, pero finalmente nuestra mente y nuestro corazón está súper lejos de la palabra. Entonces, es ahí cuando nosotros definitivamente no escuchamos nada, porque estamos tan pendientes de otras cosas que finalmente no dejamos que Dios nos hable. Entonces, quiero compartir unos versículos con los que Dios me habló este año acerca de esto, que me encantan y que me encanta poder compartirlo con ustedes porque marcó mucho
mi vida y mi forma de entender la forma en que Dios habla en nuestras vidas. Y los voy a invitar a que leamos en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 al 13. Y antes de leer, quiero contextualizar un poquito. En este tiempo estaba Jezabel, una mujer, ¿cierto?, que se había adueñado del trono de Israel, y estaba Elías, que era un profeta de Dios. Y Elías siempre hablaba verdad, porque hablaba en nombre de Dios. Y Jezabel lo odiaba y quería eliminar a Elías. Entonces Elías un día se fue a esconder a una cueva, se fue a esconder para que no lo descubrieran. Y el Señor viene a Elías y le pregunta que qué está haciendo ahí. Y bueno, ahí viene la presencia de Dios. Y aquí quiero que nos detengamos y vamos a leer los versículos. El 11 dice: el Señor le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Esto. Vamos a parar un poquito aquí. Lo primero que podemos ver en estos versículos es que nos dice que el Señor estaba pasando, ¿cierto? Y que había un buen viento fuerte que estaba rompiendo las peñas y los montes, pero dice que el Señor no estaba ahí. Luego dice que tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Los que vivimos en Chile sabemos que los terremotos son bastante fuertes y estamos en un país bastante sísmico. Entonces imagínense, este terremoto igual debe haber sido bastante fuerte, pero dice que el Señor no estaba en el terremoto. Dice que tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Dice, y tras el fuego un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Y vamos a quedar hasta aquí. Si nos damos cuenta, todo lo que mencionamos, las tres cosas al principio, fueron cosas fuertes, fueron cosas grandes, ¿verdad? Pero en todas esas cosas decía que Dios no estaba ahí. Pero dice que tras el fuego vino un silbo apacible y suave. Y dice que cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. ¿Y por qué se cubrió? Porque en ese silbo apacible y delicado estaba Dios. No había estado en lo otro fuerte, porque eso fue lo que Él movió con su presencia, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando que Dios venga con una voz súper potente a decir algo a nuestras vidas. Pero muchas veces el Señor está esperando que nosotros estemos en silencio para que podamos escuchar ese susurro tan apacible y tan delicado, para que podamos escuchar este silbo suave. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos? ¿Y qué fue lo que Dios me hacía entender? Era de que yo necesitaba estar en silencio para que Él pudiera susurrar a mi vida, para que Él pudiera hablar a mi vida. Entonces muchas veces nosotros estamos orando y estamos, lo que decía en el primer video, estamos hablando, y cuando terminamos de hablar, nos vamos. ¿Y en qué momento damos espacio para escuchar a Dios? ¿En qué momento estamos en silencio para escuchar su silbo apacible y delicado? ¿En qué momento nosotros nos callamos para escuchar su voz? Entonces, es importante que nosotros, cuando oremos, hablemos, ¿cierto?, con Dios y también le escuchemos. Es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón para escuchar su voz. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros
cada vez que leamos la palabra, tenemos que orar a Dios para pedirle que Él nos hable, para pedirle que Él hable a nuestra vida lo que Él quiera decir, para pedirle que Él nos muestre lo que quiere hablar. Y muchas veces me pasaba que yo no escuchaba su voz porque estaba muy afanada, como decía antes, como afanada en mis problemas, en mi situación, en lo que estaba pasando. O estaba afanada en que quería escuchar la voz de Dios, pero que no sabía cómo. O simplemente tenía temor de lo que Dios pudiera decirme. Tenía temor de lo que Dios podía confrontar en mi vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que Dios siempre está haciendo un bien a mi vida, o sea, a nuestras vidas, es cuando nosotros también podemos comenzar a descansar en que sea lo que sea que Él nos diga, Él va a hablar verdad y va a hablar algo bueno en nuestra vida. Entonces, yo te quiero invitar a que tú puedas tomar tus tiempos con Dios y que te des el tiempo de escucharlo, que te des el tiempo de pedirle que Él hable a tu vida, y vas a ver cómo Dios va a empezar a traer versículos a tu vida, cómo Dios te va a llevar a leer quizás un libro determinado de la Biblia, te va a llevar a leer un versículo determinado de la Biblia, y vas a ver cómo exactamente lo que Él está hablando es lo que tú necesitabas escuchar, y te vas a dar cuenta cómo Él conoce cada parte de nuestra vida y sabe exactamente lo que decir en el momento preciso. Entonces, quiero decirte que esta es una de las formas en que Dios nos habla, a través de la palabra. Pero Dios también nos habla a través de otras cosas, y lo vamos a ver en otro video, pero quiero que te quedes con esto. Y quiero decirte de que vas a ver cómo Dios va a ir hablando a tu vida, y te vas a dar cuenta que una vez que hayas dispuesto tu corazón a escuchar su voz, vas a empezar a escuchar y ver a Dios en todas las cosas que pasan. Vas a empezar a ver que Dios te está hablando todo el tiempo, y que incluso cuando tú estás haciendo otra cosa, Dios va a estar trayendo un versículo a tu vida, o Dios va a estar trayendo palabra a tu vida, o Dios va a estar recordándote una verdad a tu vida. Entonces vas a ver cómo todo va a marcar la diferencia en ti. Así que te animo a que te tomes estos tiempos con Dios, a que cuando vayas a orar, guardes silencio y le pidas que Él hable, que abras tu Biblia y le ruegues que Él hable a través de su palabra a tu vida. Y te recuerdo también de que su presencia puede estar en un silbo apacible y delicado, como estuvo cuando pasó frente a Elías. Así que ese era el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo juntos, y espero que haya sido de mucha bendición para cada uno. Así que nos vemos.